Buenas noches, una bienvenida para todos los oyentes en esta noche. Qué bendición podernos reunir para aprender más de Dios, para recibir su palabra y poder adorarle a Él como Él lo merece, porque Él es nuestro Dios. Gracias porque nos ha dado el privilegio, la oportunidad de hacerlo en esta hora y poder reunirnos juntos y en armonía, como dice su misma palabra, porque la verdad es que la armonía y el poder de Dios en nuestra vida nos hace o nos motiva mejor a llevar una vida diferente a la que teníamos anterior, en días anteriores o en tiempo anterior. Gracias a Dios por su palabra. Voy a leer un pasaje para comenzar este servicio del Salmo 95 que nos dice lo siguiente: venid y aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Qué buena palabra que nos da Dios, porque poder adorarle, alabarle a Él, reconocerle que es nuestro Dios, nuestro Padre, es una maravilla, una bendición enorme, pudiéramos decirlo así, porque es así. Gracias a Dios porque usted se puede reunir en esta noche, porque tú puedes estar en esta noche aquí con un corazón dispuesto, con una mente abierta, con un corazón abierto a la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es viva. Recordemos que la palabra de Dios es nuestro sustento para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestros huesos, porque Él es nuestro Dios y que nos da la fortaleza a través de ella. Así mismo vamos a darle gracias por este momento. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de leer tu palabra y de podernos reunir juntamente con mis hermanos, juntamente con cada niño, con cada joven y con cada adulto y anciano que Dios ha traído a este lugar. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra nos es de bendición, tu palabra nos edifica, tu palabra nos enseña, nos exhorta y nos corrige, Señor. Ayúdanos a asumir en nuestro corazón esa responsabilidad, Padre. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Padre, de tal manera que esa palabra sea como ese fundamento que se echan en las bases para un edificio, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Desciende hoy, Jesús. Queremos conocerte, Señor, así como tú nos conoces, Dios. Cántale. Y en lo más alto, en lo profundo, sé que estás aquí a mi lado. Siento tu gracia mientras me guías en la oscuridad. Sé quién eres tú. Oh, dile fuerte: Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca falla.
tu mano y puedes entender. Conoces mi dolor, me sostienes. Dile, las tormentas conocen tu nombre. Oh Jesús, sé quién eres tú. Oh, sé quién eres tú. Oh, Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Puedo nada sin ti, mas tú provees. Con todo lo que soy descansaré. Escuchas mi clamor, a mi lado estás. Te conozco, en ti confío. Mi Dios, mi Dile fuerte. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Sé quién eres tú, Jesús. Jesús, sé quién eres tú. Amén. Dale un fuerte aplauso a ese buen Dios, nuestro Señor. Amén. Buenas noches. Espero que se encuentre bien, que ha pasado, de hecho, un buen inicio de este servicio, que ha disfrutado de la presencia del Señor. ¿Cuántos saben que ese Dios a que el viento y el mar le obedecen, la muerte y la vida le obedecen, está aquí hoy? ¿Cuántos? Qué bueno, sepa que no importa absolutamente nada se escapa del plan de Dios. Nada, ni nuestras familias, ni nuestros gobiernos, ni nuestras naciones, ni nuestro barrio, nuestra economía, nuestra salud, nada está por fuera del plan del Señor. Todo lo tiene Él bajo control. ¿Cuántos saben eso? Ese mismo Dios está aquí y está aquí para llenar su vida, para resolver su necesidad. Lo único que Él pide es lo que dice el Evangelio de Juan, que creamos en Él. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces vamos a seguir cantándole al Señor. Todos con las palmas. Oh sí. Fuerte. Cante conmigo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos, de gloria en gloria.
por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Una vez más. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, La esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. De gloria en gloria te veo Dios. De victoria, de gloria te veo Dios. oh. De gloria en gloria te veo Dios. De gloria en gloria te veo Dios. Fuerte. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo Dios. De gloria en gloria, y transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que la palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él? Creo que usted y yo sumamos más de 3, ¿cierto? Usted sepa que Dios está aquí, pero donde Dios está, algo tiene que pasar, ¿cierto? Entonces quiero que cante conmigo y le diga: Señor, algo sucede a mi alrededor porque sé que tú estás aquí. Amén. Así que por favor cántelo con todo su corazón. Y quiero que lo cante y lo cante fuerte. Vamos. Sí. Algo sucede cuando cantamos. Algo sucede cuando exaltamos. Algo sucede cuando adoramos. Algo sucede cuando adoramos. Dígale. Levántate, oh Dios. Levántate en mí. Dile. Y que tu gloria nos envuelva, que tu espíritu se mueva. Levántate aquí. Algo sucede alrededor. Algo sucede a mi alrededor.
que levantes tu voz con fuerza. Gloria nos envuelva, que tu espíritu se mueva. Levántate aquí, levántate, oh Dios, levántate en mí, y que tu gloria nos envuelva, que tu espíritu se mueva. Levántate aquí. Amén. Buenas noches a todos, qué bendición podernos volver a reunir en este nuevo año que Dios nos ha regalado. Hoy tenemos la bendición y el privilegio de compartir la palabra de Dios. Quiero que disponga su corazón y permita que Dios le hable en esta noche. A la distancia bendecimos a todas las personas que están reunidas, se han podido contactar a reunir en el culto virtual. Que Dios las bendiga y les hable en esta noche. Quiero que iniciemos orando, dándole gracias a Dios por esta palabra, permitiendo que Dios realmente nos hable. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, Espíritu Santo. Pedimos tu gracia, Señor, para que tú nos permitas entender tu palabra, poderla realmente creer, Señor. Y así también te ruego, Dios, que cada persona que se ha conectado ahora, Señor, a recibir esta palabra, la crea, la reciba, Señor, realmente. A partir de hoy, su confianza plenamente esté en ti y en tu palabra, Dios. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo ahora mismo y mucho más por lo que tú vas a hacer después de que entendamos y creamos esta hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartirles un tema muy especial. Hemos empezado en este nuevo año, en este mes precisamente, hablando de un tema tan necesario, ¿no? Y es lo que es y lo que hace la palabra de Dios en nosotros, en nuestra vida. Ya podíamos ver el domingo cómo nos hablaron, ¿no?, de la pasión que hay que tener por la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo respecto a que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Es el tema de hoy en esta noche. Quiero que veamos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, lo que dice la palabra. Uno de los tantos versículos, ¿no?, que nos habla precisamente de que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Dice la palabra de la siguiente manera: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Entonces hoy quiero hablar por un tiempo sobre este tema y quiero iniciar precisamente dándoles una historia, ¿no?, contándoles una historia. El tema que le he colocado, el título que le he colocado a la palabra hoy es: la palabra de Dios es totalmente confiable, ¿no? La palabra de Dios es totalmente confiable. Quiero iniciar contándoles una historia así brevemente. Había un hombre que era capitán de un barco y pues viajaba mucho, ¿no? Tenía sus hijos, su esposa, y pues cuando regresaba a la casa, entonces siempre contaba muchas historias, ¿no?, de sus viajes, anécdotas. Sus hijos muy emocionados lo escuchaban y uno de ellos le decía que por favor lo llevara a un viaje. Quería ir con él a experimentar todo esto. Entonces él le prometió que sí, que en el siguiente viaje lo llevaría. Entonces así sucedió, transcurrió el tiempo, llegó el momento tan anhelado por este hijo de ir al viaje, ¿no?, con su padre en el barco. Él le dijo que le llevara cosas con que entretenerse, libros para leer, porque pues él iba a estar bastante ocupado. Entonces el niño, muy obediente, así lo hizo. También llevó una mascota, un mico que tenía, y lo llevó también. Entonces, estando ya en el viaje, el niño muy contento de ver todas las hazañas que se ven en un viaje de barco. Entonces el padre también ocupado haciendo sus labores como capitán.
Y de repente, entonces la mascota, ¿no? El mico se le escapó y salió corriendo, subió por el mástil del barco, empezó a subir. Entonces el niño, pues por salvar a la mascota y también para que su padre no tuviera disgustos, él también subió para poder coger la mascota. Pero entre más subía el mico, subía más. Entonces llegó un momento en que estuvieron en lo más alto y el niño estaba ya en peligro de muerte. Entonces todos los marineros se dieron cuenta, asustados, no podían hacer nada. Entonces llamaron al capitán. El capitán, al ver que precisamente era su hijo el que estaba allí en lo más alto, en riesgo de muerte, en un momento de pensar, de reaccionar, sacó su revólver. Entonces le dijo al niño, le dijo: tírate, si no te tiras a la cuenta de 5, disparo. Entonces el niño, como él le creía completamente todo lo que su padre decía, así como le contaba historias, totalmente todo lo creía. En ese momento el niño, a pesar que tenía mucho miedo, él sabía que lo que su padre decía era verdad, era en serio. Entonces así el papá empezó a contar 1, 2, 3. Antes de que contara 5, el niño se había tirado al mar. Y tirándose al mar, pues claro, los marineros lo pudieron salvar. Entonces esta historia me lleva mucho a pensar, ¿no? Que cuando nosotros vemos los niños pequeñitos, ellos son totalmente crédulos, ¿no? Ellos confían completamente en lo que su papá dice. Así hasta el papá se le ocurriera decir una cosa absurda, el niño lo cree completamente, ni siquiera se pone a cuestionar si es verdad, si es mentira, si podrá ser posible o no, simplemente lo cree. ¿Y por qué traigo esta historia? Porque nosotros sabemos que lo que dice la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis es totalmente cierto, totalmente verídico, ¿no? Además lo está escribiendo nuestro Padre, ¿no? ¿Para cuántos de ustedes Dios es nuestro Padre? ¿Es su Padre? Creo que para usted también, como para mí, ¿no? Entonces muchas veces decimos que Él es nuestro Padre, ¿no? Pero nos cuesta creerle de verdad, como lo que Él es nuestro Padre. A veces nos comportamos con Él como si fuéramos extraños, ¿no? A un extraño no le creemos, a un extraño es difícil confiar, ¿no? Entonces esta historia me llevaba, ¿no?, a pensar que nosotros como hijos de Dios nos falta muchísimo, ¿no?, para confiar, ¿no?, creer completamente que la palabra que Él dice es totalmente cierta. Por eso el tema de hoy es que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. El mayor problema de la humanidad en este momento, en este tiempo, es precisamente que ha dejado de creerle a la palabra de Dios para creerle a Satanás y a los argumentos que el mundo puede ofrecer, ¿no? En este mismo momento hay temor a nivel general, malas noticias, ¿no? Por todas partes se escuchan muy malas noticias y tristemente a muchos nos dejamos a veces sugestionar por esas malas noticias. Pero sabemos, ¿no?, que la Biblia está llena, repleta de buenas noticias. Y aún así nos cuesta poder creer a esas buenas noticias que están en la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a ver varias cositas importantes, ¿no?, para poder realmente confiar en la palabra de Dios, saber que la palabra de Dios es totalmente confiable, totalmente. O sea, no hay ninguna sombra, dice la Biblia misma, de variación en ella. Por eso el versículo que leíamos, ¿no?, dice que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Entonces lo primero es que vamos a ver cómo la palabra de Dios es confiable porque es fiel, ¿no? Precisamente es fiel. Vamos a ver la fidelidad de Dios. Al transcurrir la Biblia, usted puede encontrar la fidelidad de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada momento que usted encuentra en la palabra de Dios, ve la fidelidad de Dios. Pero hoy quiero que veamos un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9. Deuteronomio capítulo 7,
en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al 9. Dice precisamente la palabra así, de la siguiente manera. Vamos a estar viendo los versículos, ¿no? Desde el 6 en adelante hasta el 9. El versículo 6 precisamente dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Dice: Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Qué palabra tan hermosa, ¿no? Y poderosa. Entonces ahí es uno de los tantos pasajes, ¿no? Donde podemos ver la fidelidad de Dios. Entonces me llama mucho la atención porque desde el comienzo Dios hizo pacto, hizo compromiso con el ser humano, ¿no? Para siempre guardarlo, siempre bendecirlo. Aunque nosotros hemos sido infieles, ¿no? Dice la Biblia que Él permanece fiel, aunque nosotros somos infieles. Entonces, y acá lo registra, ¿no? Nosotros no éramos dignos, ¿no? Como que no hicimos nada, realmente no hacemos nada para merecer esa gracia de Dios, pero sin embargo Él siempre lo ha hecho todo, ¿no? En Números 23, 19 precisamente dice, ¿no? Que lo que Él ha dicho, lo hará, lo cumplirá. ¿Acaso no hará aquello que Él ha prometido? Dice en Números capítulo 23, versículo 19, hablando de la fidelidad y el compromiso que Dios tiene con la humanidad. Dice, entonces según este pasaje vamos a ver varias cosas sobre la fidelidad de Dios, ¿no? Cómo nosotros podemos ver que la palabra de Dios es totalmente confiable. O sea, no deberíamos creer en nada más, ni en nadie más, sino solo en la palabra de Dios. Dice que su palabra, dice, porque por su fidelidad nos escogió, ¿no? Versículos 6 y 7. Por la fidelidad, ¿no? De Dios, por su misericordia, por su amor, nos escogió. Aunque nosotros no hiciéramos ningún mérito, ni hagamos ningún mérito para ser escogidos por Él, Él nos escogió, ¿no? Nos escogió, y no solamente nos escogió en ese momento al pueblo de Israel, sino que ha mantenido ese compromiso a lo largo de la historia, a pesar de los múltiples momentos en que el hombre ha fallado a Dios. Entonces su fidelidad se mantiene, ¿no? Dice que nos escogió siendo el pueblo más insignificante, dice, más insignificante de todos. El Señor en su gracia, ¿no? Ahí vemos ya la gracia de Dios, ¿no? La gracia permitió que aunque fuéramos tan insignificantes, en ese momento el pueblo de Israel fue escogido, ¿no? Por Dios. Luego dice que por su fidelidad nos amó y quiso guardar el juramento que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios, me llamaba mucho la atención leyendo en estos días, otra vez comenzando a leer la Biblia, desde Génesis, veía cómo Dios le prometió a Abraham, Génesis capítulo 12, ¿no? Hizo un compromiso con Abraham y le hace una promesa, ¿no? Y le ratifica esa promesa en el capítulo 15, 17, o en diferentes momentos. Pero luego también a Isaac vuelve y le ratifica la palabra, ¿no? Que le había dado a Abraham su padre. Luego a Jacob, ¿no? Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante hasta el 16, ¿no? Vemos cómo él vuelve, Dios vuelve otra vez, ¿no? Y le recuerda, ¿no? A Jacob le dice que te extenderás al norte, al oriente, al occidente, tu descendencia será como el polvo de la tierra, innumerable, incontable, dice, y dice que en él serán benditas las familias de la tierra. La misma palabra que le había dado a Abraham y a Isaac, ahora a Jacob. Entonces, Dios en su fidelidad
dice que Él nos amó, ¿no? Él nos amó y nos ama a nosotros, nos ama profundamente, aunque nosotros ni siquiera hubiéramos pensado en amarlo. Eso es ser fiel realmente, ¿no? Como en un matrimonio siempre se hace un compromiso, ¿no? Los votos, ¿no? De fidelidad, que hasta que la muerte los separe, y en las buenas, en las malas, bueno, ¿sí? Porque pues eso de antemano está diciendo que no todo va a ser color de rosa, ¿no? Va a haber momentos difíciles donde se va a poner a prueba la fidelidad, ¿no? Entonces así muchas veces el hombre ha fallado tanto, ¿no? Dios no tendría por qué seguir manteniendo ese compromiso, pero Él dice que Él juró, ¿no? Juró y nos amó y se mantiene en su juramento. Dice que sacándonos de la esclavitud con mano poderosa y fuerte, ¿no? Versículo 8, ¿no? Dice cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la servidumbre. Sabemos que en Egipto llevaban ya 430 años de esclavitud. Aquello que también Dios le había dicho a Abraham que sucedería, y de hecho sucedió, ¿no? Que su pueblo sería esclavo, ¿no? Por mucho tiempo, pero que lo sacaría en victoria, en libertad. Entonces Dios saca a este pueblo en libertad, con mano poderosa y fuerte, debajo de la servidumbre, ¿no? En que Faraón lo tenía. En este tiempo para nosotros, ¿no? Después de Dios haberlo prometido en muchas ocasiones, aún desde Génesis, el Salvador, ¿no? Porque el hombre había pecado, dice la Biblia, así como entró el pecado por un hombre que fue Adán, también vino la salvación por otro hombre, nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios lo había prometido, ¿no? De hecho, lo cumplió. Entonces, también Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud, ¿no? Del yugo del pecado, ¿no? Donde Satanás nos había puesto, Dios nos sacó, nos liberó. Por eso Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente, ¿no? Gratuitamente, por medio, ¿no? De la redención, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor cumpliendo, ¿no? Cumpliendo todo aquello que había prometido. Desde Génesis capítulo 3 versículo 15 se sabía que un Salvador vendría para salvar a toda la humanidad. Entonces Dios cumpliendo siempre su mandamiento, su compromiso con nosotros, ¿no? En 1 Corintios 1:9 dice que también el Señor nos rescató, ¿no? Para que podamos tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor, así una y otra vez, usted va a encontrar en la palabra cómo Dios todo aquello que ha prometido realmente lo ha cumplido, se ha mantenido fiel en aquella promesa, en aquel pacto, en aquel compromiso con el que Él ha hecho en diferentes ocasiones con el hombre. Él no está obligado a cumplir, no está obligado a mantenerse, no está obligado a hacer un compromiso, no está obligado de ninguna manera, pero sin embargo Él lo hace porque nos ama y porque es fiel. Amén. Gracias a Dios por esa hermosa palabra, ¿no? Que nos recuerda la fidelidad de Dios. Ahora, también por su fidelidad tiene misericordia de todos nosotros, aún de nuestras generaciones, ¿no? Me llama mucho la atención lo que dice el versículo 9. Dice que Él es fiel, ¿no? Y mantiene su pacto hasta 1000 generaciones, imagínense. Dice acá, y a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Imagínense qué promesa tan bonita, sobre todo en este tiempo, ¿no? Cuando hay tanta desesperanza, ¿no? Cuando ya ni siquiera las mujeres quieren tener hijos, las familias en lo que menos están pensando es en tener hijos por la situación tan difícil ahora, ¿no? Pero la Biblia dice, tranquilo, no se preocupe, de todas maneras yo me comprometí a bendecir sus generaciones, ¿no? Y yo sé que Dios cumple ese pacto, amén, lo está cumpliendo ahora mismo. Bueno, entonces lo segundo, porque la palabra de Dios es confiable. Lo primero, porque es fiel. La palabra de Dios es fiel, Dios se mantiene fiel, ¿sí? Todo el tiempo, Dios se mantiene fiel. Lo segundo, la palabra de Dios es confiable porque es verdad, es verdadera. La palabra de Dios es verdad, totalmente cierta, totalmente verdadera. Vemos varios textos bíblicos que usted los puede ver en su casa, ¿no? Por ejemplo, San Juan capítulo 17, versículo 17. El Señor Jesucristo mismo orando, ¿no? Al Padre por nosotros, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no?
San Juan 17:17, mismo Señor Jesucristo, ¿no? Está declarando estas palabras, ¿no? Diciéndole al Padre, por favor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios que es verdad es la única que puede santificar nuestra vida. Proverbios capítulo 30, Proverbios 30, versículo 5, ¿no? Dice que la palabra de Dios es limpia, transparente, ¿no? Totalmente pura, totalmente, o sea, totalmente verídica es la palabra de Dios. Dice que la verdad de Dios es irrefutable. O sea, la palabra de Dios, y vemos que a lo largo de la historia muchos han querido y debaten, ¿no? Y quieren argumentar contra la palabra y quieren desestimar el valor que la palabra de Dios tiene, pero no es posible, ¿no? Porque la palabra de Dios es irrefutable, irrefutable. Nada ni nadie puede refutar la veracidad de la palabra de Dios. Entonces, 2 Corintios 13:8 dice que nadie puede hacer nada contra la verdad, dice que contra la verdad nadie puede hacer nada, ¿no? Al contrario, debemos mantenernos en la verdad. 2 Corintios 13:8 dice que siendo el libro más antiguo, ¿no? Y a las referencias respecto a la palabra, ¿no? Siendo el libro más antiguo, porque fue el primero con que se estrenó una imprenta, también es el libro más actual, ¿no? El libro más actual. Hay muchas cosas que todavía están en la palabra que no se han cumplido, ¿no? El libro más actual, siendo el libro más leído y más vendido en el mundo entero, siendo también ha sido escrito por más de 40 hombres a lo largo de la historia en diferentes épocas. Algunos ni se conocieron, pero una palabra con la otra casa completamente, así como nos enseñaban el domingo, ¿no? Que la Biblia dice que cada una tiene su compañera y el mismo Espíritu de Dios las reunió. En diferentes ocasiones, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes hombres, ¿no? Escribieron inspirados por Dios. Y la palabra es exacta. Dice que a pesar de los tiempos, las situaciones que se han vivido, la palabra de Dios se mantiene completamente veraz, con innumerables evidencias. Hay innumerables evidencias que mismos científicos, historiadores y arqueólogos han encontrado cómo pueden verificar que la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios es cierto, ¿no? Uno de estos casos, los rollos que encontraron en el fondo del mar. Otro de los casos importantes también, cuando en el fondo del mar también encontraron las ruedas de los carros de los caballos de Faraón. También en otro lugar el arca, ¿no? Hay muchas evidencias que la misma ciencia, ¿no? Ha podido constatar que lo que dice la palabra de Dios es totalmente cierto, totalmente verídico. Además de eso, Jesucristo mismo es la verdad, ¿no? La Biblia dice, ¿no? San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo mismo es la verdad. Entonces, si conocemos a Cristo, conocemos la verdad. Si conocemos la verdad, conocemos a Cristo. Y si conocemos a Cristo, sabemos, ¿no? Que lo que dice la palabra de Dios es totalmente cierto. Además, el mismo hecho de que Jesucristo haya venido a la tierra, dice que Jesucristo partió la historia en dos, ¿no? Antes y después de Jesucristo. Aún para muchos que todavía dudan y quieren hacer polémica, ¿no? Respecto al tema de la palabra de Dios y sobre el tema de Dios. San Juan 8:32 dice que es una verdad que transforma, ¿no? Una verdad liberadora. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos podido encontrar la libertad a través de conocer esta palabra de verdad? Yo misma digo, no sé qué hubiera sido de mi vida, no sé dónde estaría realmente si no hubiera conocido esta palabra. Estoy tan agradecida, muy agradecida con Dios todos los días de mi vida por haberme dado esta bendición, este privilegio, esta hermosa gracia de recibir esta verdadera palabra de Dios, ¿no? Porque si no, hubiera muerto y estaría en el infierno, me hubiera condenado. ¿Qué hubiera sido de mí? Entonces,
Así, conociendo esta palabra, Él ha podido romper las cadenas, rompe las cadenas. Todo el tiempo Dios trae liberación. Por eso dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conociendo a Cristo, conociendo su palabra, hay libertad en nuestra vida. Por eso es tan importante que entendamos que la palabra de Dios es confiable, totalmente confiable. Luego dice que también dice que Él nos hizo nacer de la palabra de verdad. Santiago 1:8 dice que el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? Nos hizo nacer de esa palabra de verdad. Porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, realmente es que nacemos de nuevo, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero al conocer la palabra de Dios podemos nacer a esa nueva vida en Cristo. Amén. Lo tercero, ya vimos que el primero, porque la palabra de Dios es confiable, ¿no? Porque es fiel. Y ya alrededor de la historia de la Biblia podemos comprobar la fidelidad de Dios. El hecho de que usted esté hoy con vida y esté respirando, eso es fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Así nomás, ahí. Con solo el hecho de usted estar vivo, es entender que es la fidelidad de Dios. Luego, segundo, que la palabra de Dios es confiable porque es verdad, totalmente veraz, es irrefutable. A pesar de que muchos se quieran levantar, nada ni nadie ha podido desestimar el valor de la palabra de Dios. Y como tercero, quiero que veamos qué hacer nosotros. Entonces, teniendo esto presente, ¿qué podemos hacer nosotros para confiar en la palabra de Dios? Ya que hoy es el problema más grave de la humanidad, que no confía, no cree a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que impide que nosotros podamos creer, podamos confiar? Vamos a ver, ¿no? Proverbios capítulo 3, versículo 5, 6, del 5, 3, del 5 en adelante, capítulo 3 de Proverbios. De hecho es un pasaje muy conocido y muy edificante, muy bonito, pero que a veces no le hemos dado la importancia que realmente tiene, ¿no? Proverbios 3, del 5 en adelante dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios, sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que impide que nosotros le creamos a Dios y le creamos a su palabra? Varias cosas, ¿no? La primera es nuestro propio razonamiento. Entonces, nuestra propia opinión, nuestro propio concepto, ¿no? Por eso acá en lo que leímos dice que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, muchas veces nosotros creemos que lo que nos parece o lo que sabemos, lo que conocemos es lo que es, lo correcto. O sea, empezamos a leer la Biblia queriendo acomodar la Biblia, ¿no? A nuestro razonamiento, a nuestro pensamiento, a nuestro conocimiento, aún a nuestra experiencia. Y eso está mal, completamente mal, porque eso no nos permite totalmente creer a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Botar mi propio pensamiento, mi propio razonamiento. O sea, a la hora de leer la palabra, estudiar la palabra, entender la palabra, creer la palabra, yo tengo que regirme por lo que dice la palabra, no por lo que a mí me parece que dice o que debe decir o que me acomodo o la quiero acomodar. De hecho, las versiones, en estos días hablaba con mi hijo y él me mostraba, ¿no? Cómo las versiones, las nuevas versiones han transgiversado la palabra, el verdadero significado. No todas las versiones son confiables. La mejor y la más con la que nos seguiremos quedando más confiable es la Reina Valera, dice mi esposo, la reina de la casa, es la Reina Valera. Entonces la Reina Valera, de hecho, es la más apegada, ¿no? a la fiel traducción de la palabra. Pero hoy, la Nueva Traducción Viviente, bueno, todas esas versiones muy actualizadas han empezado a quitar, ¿no? A quitar, y por eso, porque han cogido su propio razonamiento, lo que les parece que debería decir o que quiere decir, y quitan, ¿no? El verdadero valor.
muy peligroso. Entonces, cuando hacemos esto, no podemos confiar totalmente, no creemos totalmente en la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra tal como lo dice, tal como Dios lo dice, ¿no? Quitando mi propio razonamiento, mi propio pensamiento, que es muy equivocado, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Tengo que hacer para poder creer, confiar en la palabra de Dios. Pedirle a Dios que me ayude, ¿no? Acuérdense que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence, ¿no? El Espíritu Santo hace una labor importantísima a la hora de poder estudiar, leer, entender la palabra. El Espíritu Santo es el que me convence, es el que me permite entender, el que me permite creer inclusive aquella palabra, ¿no? Entonces pedirle ayuda al Espíritu Santo para que me ayude a creer en esta palabra, porque por mí misma yo nunca lo voy a poder hacer. Lucas 1:37 dice, no hay nada imposible para Dios, no hay nada difícil para Dios, ¿no? Entonces, y Mateo 21:22 dice que todo lo que le pidamos al Padre, creyendo, lo recibiremos, ¿no? San Juan 14:13 dice que lo que le pidiéramos en el nombre de Jesucristo, su Hijo, también será hecho, Él nos dará, ¿no? Entonces, palabras, ¿no? Con las cuales yo puedo acercarme y decirle, Señor, ayúdame, me cuesta creer a tu palabra, vienen muchos pensamientos, muchos argumentos, me cuesta creer, dudo todavía, hay mucha duda en mi corazón, Señor, ayúdame por favor. Entonces el Señor mismo, con este clamor, con esta oración, va a ser posible que con esa palabra que usted lee empiece a despertar la fe en su corazón por Dios y por su palabra, amén. Luego también dice que es importante estar atento, ¿no? Para identificar, porque ¿quién es el que está más interesado en que yo no entienda la palabra y mucho menos que la crea ni confíe en ella? Satanás, ¿no? Ya sabemos que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar todo el tiempo. Entonces él va a poner confusión, él es el que pone confusión, pone pensamientos, pone el razonamientos, pone argumentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer, no? Pedirle a Dios que me ayude a identificar, ¿no? Cada vez que Satanás viene a querer robar en mi vida esta bendición, entonces yo tengo que pedirle, ¿no? A Dios que me ayude para que pueda identificar y quitar de mi vida por completo todos esos argumentos. También es importante, ¿no? Entender que cuando nosotros le creemos a Dios, ¿cómo podemos hacer para creerle a Dios? Cuando hemos identificado aquellos argumentos que Satanás trae, cuestionamientos, ¿no? A veces Dios nos manda algo y empezamos a hacer polémica, ¿no? Imagínense, yo me hablaba con mi esposo, ¿no? Preparando esta palabra. Imagínense qué bendición los hombres de Dios que están escritos en la Biblia aparecen como héroes de la fe porque le pudieron creer a Dios, ¿no? Como Abraham, la Biblia dice que Abraham caminaba como siguiendo al invisible, imagínense. Para nosotros hoy, algo tonto, ¿no? Absurdo para muchos, ¿no? Pero realmente es fe, creerle a aquel que lo llamó. Entonces, ¿qué podemos hacer? Contrarrestar, ¿no? Debemos contrarrestar, todo el tiempo contrarrestar, porque Satanás trae mucha duda a nuestro corazón, invade de temor nuestra vida, porque no tenemos palabra de Dios en nuestra vida. Si tenemos abundante palabra, mucha palabra de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, más difícil va a ser que Satanás pueda argumentar nuestra vida contra Dios. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer, estudiar, memorizar, aprender, indagar, compartir, predicar, siempre, todos los días la palabra de Dios abundante la palabra de Dios en nuestra vida. De esta manera, compartiéndola también, vamos a contrarrestar todo ataque de Satanás que trae para impedir que podamos creer a esta palabra hermosa, verdadera y confiable. Amén. Entonces, este es el mejor antídoto que tenemos contra todos los ataques de Satanás a nuestra vida. Hacía una ecuación esta mañana, ¿no? Más palabra de Dios, más confianza. ¿Sí? A más palabra de Dios, más confianza en Dios, ¿no? Y a más palabra de Dios y más confianza en Dios, más victorias, ¿no? Más milagros, más respuesta, más victorias en Cristo. Y asimismo, más derrotas para Satanás, ¿no? Entonces, más palabra de Dios, más confianza en Dios, más victorias, acuérdense, ¿no?
y a más palabra de Dios en nuestra vida, más derrotas para Satanás. Entonces, como conclusión, hoy quiero que miremos Números capítulo 23, versículo 19. Realmente uno de los tantos pasajes, ¿no?, que la palabra nos habla y nos dice cómo es tan importante. Estudiando la palabra nos damos cuenta que Él es fiel y Él es verdadero. Dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, si Dios lo dijo, lo hace. Todo aquello que Dios ha prometido lo ha cumplido. Y aquellas cosas que faltan por cumplir son muy pocas, pero realmente cada día vemos más y más y más y más el cumplimiento total de la palabra de Dios. Por eso tan importante estar alineado, ¿no?, con la palabra de Dios. Recordemos que todo lo que dice y lo que Él ha prometido lo hará, ¿no? Mateo 24:35 dice que si le creemos a Dios, que Él es nuestro Padre, dice que estaremos seguros y estaremos confiados, ¿no? Entonces no importa que venga, no importa que se pueda levantar, sabemos que se han levantado cosas. Además, todo esto que estamos viviendo es cumplimiento de la palabra de Dios. Así, ¿no? Una prueba más, ¿no? La Biblia dice que habrían hambres, pestilencias, muertes, terremotos. Todo aquello que Dios prometió que sucedería está sucediendo. No hay ni siquiera por qué asombrarnos. Realmente lo único que tenemos que decirles: gracias, Señor, porque todavía estamos con vida, estamos de tu mano hasta el día que tú quieras, porque el día que tú quieras nos llevarás individualmente o colectivamente, pero igualmente estaremos con Él por la eternidad. Así yo lo creo, en el nombre de Jesús, amén. Porque precisamente la palabra de Dios lo dice, ¿no? Y así lo he creído en mi corazón. Entonces la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdadera, y ya sabemos cómo podemos desarrollar esa confianza en Dios, ¿no? Esa confianza en su palabra. Si confiamos en su palabra, confiamos en Dios. Si confiamos en Dios, confiamos en su palabra, porque realmente lo que dice la palabra, la Biblia, es realmente la palabra de Dios. Dice que también todo lo que quiero decirle hoy para terminar este tiempo, esta reflexión, dejarle en su corazón: ¿qué tanto le has creído a Dios? ¿Qué tanto tú le has creído a Dios? Entonces en este momento piensa, ¿no? ¿Qué tanto tú le has creído a Dios? ¿Realmente tú le has creído? ¿De cuánta palabra llevas escuchando, llevas recibiendo, llevas leyendo? ¿Cuánta de esa palabra realmente le ha creído a Dios? También, ¿sabes? Que Dios de toda la palabra que Dios te ha dado, ¿cuál de esa palabra se ha hecho ya realidad? ¿Cuál ya Dios ha estado trabajando? Inclusive hay cosas que aunque no las vemos, Dios ya las hizo. Dios prometió y ya lo hizo. Una de ellas, ¿cuál es? Dios dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo esa palabra. La salvación de mi familia ya es. Yo la creo porque Él lo prometió. Amén. Dice la Biblia que fiel es el que lo prometió para cumplirlo totalmente. Entonces, quizás, ¿qué es lo que ha impedido? ¿Qué te ha impedido creerle a Dios y a su palabra? Quizás son tus propios razonamientos, tus propios argumentos, quizás el mucho conocimiento que has adquirido, quizás tanta filosofía, no sé, solo cada uno de ustedes sabe qué le ha impedido creerle a Dios. Pero hoy es un día poderoso para que nosotros volvamos nuestro corazón, volvamos nuestra confianza en Dios. En la Biblia hay cantidades de ejemplos. Si tú lees la Biblia, vas a poder incrementar la fe. Realmente leyendo la Biblia es que se adquiere la fe. La misma Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Cuando yo leo la Biblia, por ejemplo, en estos días leía, ¿no? Otra vez estoy leyendo desde Génesis y me apasiona mucho realmente leer la palabra, ¿no? Cada historia. La Biblia es una carta de amor muy linda, muy bien escrita, con tanto amor y sentimiento de nuestro Padre hacia nosotros. Y veía, ¿no? Como por ejemplo, Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, tremendo, porque él dijo, fue con sus siervos y le dijo a los siervos: ustedes quédense aquí abajo, ustedes espérenme, nosotros iremos y volveremos.
Esa expresión nomás ya es fe. Él sabía que si Dios le permitía matarlo, también Dios lo iba a resucitar, ¿no? Entonces igualmente, así fuera que lo permitiera matarlo o no, igualmente él regresaría con su hijo, y en efecto regresó con su hijo. Y así muchas, por ejemplo Noé, Dios le dijo que hiciera un arca. Él no se puso a decir, pero ¿cómo así que un arca? Nunca he oído, como nosotros hoy en este tiempo haríamos, ¿no? Dios, un ejemplo, a alguno de ustedes Dios le mandara construir una nave espacial, bueno, no sé, algo así extraordinario. Y entonces la primera pregunta, vendrían argumentos, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué? Y empezaríamos a cantidad de argumentos. Pero vemos que Abraham, Noé, esos grandes hombres y que Dios realmente están escritos en la Biblia, lo único que hicieron fue creerle a Dios. Job dijo, aún así me mataré, aún no importa si me mataré, en Él esperaré. Entonces tanta confianza en Dios, ¿no? ¿Qué hizo posible que ellos desarrollaran esa confianza en Dios, esa confianza en su palabra? Realmente le creyeron, realmente le creyeron. Entonces hoy quiero que para terminar ya oremos, ¿no? Y antes de terminar quiero que en su corazón reflexione, ¿no? ¿Cuántas veces usted realmente le ha creído a Dios? Y realmente cuánta del tiempo que usted lleva conociéndole a Dios, quizás ha sido más lo que ha dudado de Él que lo que ha confiado en Él, en su palabra. Esa es una oportunidad para pedir perdón a Dios, para reconocer que hemos fallado en esto. Pedirle a Dios que nos ayude. Y algo muy importante, lea la Biblia, lea la Biblia. Hoy en el nombre de Jesús póngase un reto a leer la Biblia, no por cumplir un compromiso ahí con la iglesia, con el pastor, no, por usted mismo, lea la Biblia. Por usted mismo, lea la Biblia. Le conviene leer la Biblia, nos conviene leer la Biblia. Más palabra, más fe, ¿no? Más palabra, más fe, más confianza en Dios. Más confianza en Dios, más victorias. Entonces hoy quiero que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque esta palabra es fiel y es verdadera, Señor. Gracias porque aunque nosotros no teníamos condición para que tú te fijaras en nosotros, hicieras pacto, juramento, Señor, de mantener fidelidad con nosotros, así aún tú lo has hecho, Señor. A pesar de que hemos sido infieles, Señor, a pesar de que nuestra condición es tan débil, Señor, tan necia, tan argumentativa, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Yo te ruego que en esta hora tú despiertes en el corazón, en el espíritu de cada uno de los que está escuchando esta palabra, el anhelo, el hambre, la sed por tu palabra, Señor. Que no pase un solo día, Señor, en el que no estemos saciándonos de tu palabra, saciándonos, disfrutándola, degustándola y sumergiéndonos en esa palabra, Señor. De día, de noche, en la tarde, en la madrugada, al amanecer. Padre, que sea un hobby para nosotros leer tu palabra, que sea una necesidad vital, elemental, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a cada uno de los hombres y mujeres que en esta hora reciben esta palabra y se conectan con este hermoso propósito tuyo, porque al leer tu palabra podremos confiar en ti. Y hoy más que nunca necesitamos confiar en ti. Dejar de confiar en el enemigo, en las circunstancias, en nosotros mismos, para confiar plenamente en ti, porque tú eres confiable. En el nombre de Jesús te damos el honor y la gloria, porque solo a ti te pertenece, Padre. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Qué bonito que podemos nuevamente comunicarnos a través de la palabra y que la palabra que nos han enseñado en esta noche, una palabra que realmente trasciende nuestras vidas y las generaciones, como lo vimos que nos hablaban a través de la palabra, que por 1000 generaciones, es decir, 1000 generaciones es mucho
mucho tiempo. Para nosotros, hablando humanamente, es mucho tiempo, pero para Dios es como un día. Aleluya. Y así mismo vamos a tomar la palabra en este momento como base para adorar y alabar a Dios a través de la ofrenda y el diezmo. Dice así la palabra: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos con justicia. Qué buena palabra, porque realmente una de las maneras que podemos adorar a Dios, alabar a Dios, hay muchas maneras de poder adorarlo cuando lo podemos reconocer de una manera clara en nuestro corazón, porque verdad que a Dios lo adoramos con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestro razonamiento. Aún podemos adorarlo a Dios cuando razonamos de una manera adecuada y correcta a la luz de la palabra. Y entonces la palabra de Dios nos enseña aquí: venid ante su presencia, traed. Entonces nosotros, cierto que hemos venido dispuestos a ofrecer sacrificios de alabanza a nuestro Dios, y una manera de alabar a Dios y de adorar a Dios es cuando nosotros traemos el diezmo y la ofrenda, porque realmente son necesarios para establecer la obra, para extender el reino de Dios aquí en la tierra, porque se necesita. Les pido que en esta hora ustedes se pongan en pie. Vamos a darle gracias a Dios y que nos ayude para que lo que vamos a hacer en esta hora, en este momento, sea de agrado a la presencia de Dios, a los ojos de Dios, sea olor fragante, sea esa forma de que la gloria de Dios se manifieste en su vida, en su mirar, en su pensar, en su actuar, se refleje la gloria de Dios. Padre, te doy muchas gracias por cada uno de los presentes, Señor. Gracias porque tú, Dios, estás bendiciendo y vas a bendecir a tu pueblo. Señor, permite que esta palabra, Señor, sea una bendición enorme para cada uno de ellos, y que esta palabra, Señor, penetre en lo más profundo del corazón a fin de que se haga una realidad y ellos la puedan experimentar, ver, palpar, Padre Celestial. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a aprender. Bueno, ya que hemos tenido ese privilegio, esa bendición de poderlo hacer, de poder adorar a Dios de una manera sencilla, humilde, le damos gracias a Dios por la palabra que nos ha permitido escuchar, leer, porque cuando la escuchamos o la leemos y la escuchamos, tiene sentido la palabra, porque verdaderamente si la podemos leer, pero si no la escuchamos, no hace efecto. Pero si la leemos y la escuchamos, esa palabra hace efecto en nuestro corazón, porque esa palabra queda aquí, entra acá y baja acá, y esa palabra va a dar efecto, va a cumplir su propósito para lo cual Dios nos permite escucharla. Y gracias a Dios por esa bendición, porque estamos hablando de la palabra siempre en estos días, ¿cierto? Y es importante, es necesario hacerlo, porque la palabra es la que nos llena, nos satisface, nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, nos muestra el horizonte a donde debemos ir. Gracias a Dios por ello. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pido bendición para tu pueblo, para tu iglesia, Señor, que se ha reunido en esta noche. Muchas gracias porque es una bendición poder ver sus rostros, poder ver
cómo tú se manifiestas en ellos y a través de ellos, porque a través de ellos la palabra hace efecto para sus propias vidas y para las vidas que están a su alrededor. Padre, gracias por cada familia, por cada hogar aquí presente, Señor, que representan cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano, Señor. Gracias por ellos, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas en el trayecto de aquí a sus casas y en el transcurrir del tiempo de esta semana, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por haber venido.